Bueno, ok. Ya no puedo, no puedo escuchar el audio, pero vamos a seguir donde estábamos, ¿sí? Vamos a seguir donde habíamos quedado. Todas las 7 cartas, les decía, tuvimos un problemita técnico, pero ya ahora transmitimos por Facebook. Así que bueno, cualquier consulta la pueden hacer por los comentarios, me la va a estar transmitiendo la pastora Sandra. Eh, Les decía que lo que significa, porque todas las 7 cartas empiezan con la misma expresión o el mismo versículo diciendo escribe al ángel, ¿sí? Les explicaba lo que significa la palabra ángel en la Biblia, ¿sí? Que la palabra ángel viene del griego angelos, que significa mensajero, y no siempre es aplicado a los seres celestiales, ¿sí? También se aplica esta palabra a las personas que fueron enviadas por Dios. Cuando nosotros en la Biblia encontramos la palabra mensajero, si vamos al original, vamos a encontrar que la palabra original que se tradujo como mensajero, cuando se refiere a un hombre, es angelos, ¿sí? Y es la misma que se usa acá para ángel. Lo que pasa es que algunas veces se traduce como ángel y otras veces como mensajero. Les decía que de Juan el Bautista, Isaías habla y dice que Dios ahí profetiza a través de Isaías diciendo: de aquí envío mi mensajero delante de ti, hablando de Jesucristo, y era de Juan el Bautista el que hablaba. Entonces ahí es un ejemplo de cómo la palabra ángel se aplica. Y tampoco podrían ser ángeles celestiales porque el modo en el que está escrito el pasaje, donde Jesús da promesas y hace advertencias, Jesús no se dirige de esa forma a los ángeles sí cumplen las órdenes de Dios, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tomamos aquí la palabra ángel y vemos que Jesús se está dirigiendo a un hombre que era el representante o el pastor de la iglesia en ese momento, muchos de ustedes podrán pensar que entonces el mensaje es para los pastores. Y sí, realmente los mensajes de las iglesias fueron escritos para los pastores de las iglesias. Ahora ustedes hagan este ejercicio mental, que llega una carta a una de las iglesias y el pastor a quien fue dirigida la carta, él tiene que leerla a la iglesia, porque aunque la carta es dirigida al pastor, el mensaje es para la iglesia. Y él tiene que pararse delante de la congregación y leerla a la iglesia, ¿sí? Es obligación de los pastores, y aquí lo podemos ver, transmitir lo que Cristo le dice a la iglesia. No podemos nosotros transmitir un mensaje diferente al que Cristo está transmitiendo. Cristo maneja un orden. Un pastor hace mucho tiempo decía una frase que tenía mucho sentido. Decía: de abajo hacia arriba es obediencia, de arriba hacia abajo es orden. Cristo maneja un orden. Y él maneja un orden y se dirige a la cabeza visible de la iglesia que estaba en ese momento, que sería el pastor. Pero para que el pastor no es que guarde el mensaje y siga como si nada, sino que él transmita a la iglesia. Santiago advierte sobre esto. Santiago advierte y dice: no os hagáis maestros. Maestro quiere decir los que enseñan, o pastores o dirigentes, muchos de vosotros en vuestra propia opinión, ¿sí? Sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hay una advertencia clara acerca de los pastores cuando reciben mensajes directos del Señor. Yo sé que en este tiempo tenemos la corriente de decir Dios me habló o Dios me mostró, pero un mensaje directo del Señor es la Biblia. La Biblia es el mensaje directo del Señor para los pastores, y ellos tienen la obligación de estudiarla y de profundizarla y de hablar lo que Cristo quiere hablar. Porque cuando nosotros hacemos enseñanzas basándonos en nuestra propia opinión o en nuestra propia astucia y evadimos la responsabilidad de enseñar la Biblia, lo que estamos haciendo simplemente es lo que Santiago está advirtiendo: no os hagáis maestros, muchos de vosotros, en vuestra propia opinión,
sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Sí? Por eso acá cuando Cristo se dirige al ángel, nos muestra la seriedad del mensaje que es a la iglesia. Hoy vamos a leer el mensaje a Efeso. Si Dios quiere podremos culminarlo en una clase. Les aclaro, solamente vamos a rozar con la punta de los dedos lo que es este tema, ¿sí? Les voy a dar ciertas bases, pero es obligación de la iglesia profundizar en la palabra de Dios. Yo como pastor tengo la obligación de decirle a la iglesia lo que Cristo me dice a mí y transmitirles cuál es el pensamiento y el corazón de Dios. Y va en cada uno de ustedes el indagar y en escudriñar y el profundizar la palabra de Dios y el poder cumplir con esto y llevarlo a cabo y ser hijos de Dios obedientes, ¿sí? Porque yo lo que hago en este momento no es querer lucirme, sino como el atalaya es librar mi alma. Es mi obligación librar mi alma. ¿Y cómo libro mi alma yo? Dando el mensaje que Cristo quiere que dé. Yo sé que esto es bastante, pero bueno, es lo que los pastores somos aquí en la tierra. Atalayas que tenemos que dar los mensajes de Dios para librar nuestra alma. ¿Sí? Bueno, el mensaje a las 7 iglesias comienza con la iglesia de Éfeso. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso, ya estuvimos viéndolo en la introducción, habían 7 ciudades, ¿sí? Pero voy a ahondar en Éfeso. Éfeso era una de las capitales más grandes de lo que eran las 7, era la mayor de todas. En Éfeso había un culto, ¿sí? Muy importante a la diosa Diana. Esto es un poco de historia para que lo entiendan. De hecho, en Éfeso se encontraba el templo de la diosa Diana, que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era tan grande y tan espléndido que muchas personas de todos lados acudían a ver ese templo, ¿sí? Ahí los plateros hacían imágenes de plata del templo. Ahí en Hechos, Pablo tiene un altercado con la gente de Éfeso, porque Pablo empezó a enseñar que los ídolos que se hacían con mano de hombre no eran dioses. Entonces les empezó a bajar el negocio a los plateros y ellos se quejaron y empezaron a juntarse y dijeron, este Pablo nos está tirando abajo el negocio y fueron un poco más a lincharlo, que los otros discípulos no dejaron que Pablo fuera al teatro a explicarse. Entonces había un celo muy importante por esta deidad, ¿sí? La diosa Diana, que es Artemisa, también conocida. Esta diosa supuestamente engañó a su marido y tuvo un hijo al que llamaron Eros. En Éfeso había un templo al dios Eros. Eros es el dios del amor, de lo sexual, de todo. Por eso de ahí deriva la palabra erótica, del dios Eros. Todo esto es paganismo, ¿sí? Pero más o menos para que se entienda cómo estaba constituido esto. Ahí en Éfeso se había fundado una iglesia cristiana, la fundó el apóstol Pablo. Él escribe una carta anterior a Éfeso donde incluso es mucho contraste con esto que está aquí, porque en esa carta Pablo escribe de los efesios: doy gracias a Dios porque he escuchado de su entrañable amor que tenéis por todos vuestros hermanos, y sin embargo esta carta habla de algo muy diferente. Y en Éfeso fue donde el apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, después de haber estado en Patmos, que les explicaba el otro día que había sido hervido en aceite, como se salvó milagrosamente, lo exiliaron a Patmos para que muriera. Allí el Señor le revela el Apocalipsis y dado un tiempo lo soltaron, lo liberaron a Juan, al apóstol Juan, y fue a Éfeso donde Juan fue a pasar sus últimos días y donde murió de anciano en este pueblo, en esta ciudad, ¿sí? Eso es Éfeso. Y dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si yo tuviera audio con ustedes, les preguntaría qué son las 7 estrellas, ¿sí?
y que son los 7 candeleros. Bueno, hace un rato les dije que los ángeles mencionados en la primera palabra del versículo eran hombres, eran los pastores de la iglesia. Bien, si nosotros saltamos al capítulo 1, verso 20, ahí arriba, un poquito más arriba, ahí les explica qué es lo que son las estrellas. Y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. O sea, las 7 estrellas que están en la mano son los 7 ángeles a los que se le dirige la carta. Las 7 estrellas y los 7 ángeles son lo mismo, ¿sí? Para que no se confundan. Por eso Apocalipsis está lleno de simbolismo. Y después dice, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Bien, entonces, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra quiere decir en su mano. ¿Ok? El que tiene las 7 estrellas en su diestra ¿quién es? Jesús. Bien, ¿qué nos enseña esto? Que Jesucristo nos tiene en su mano. Ya sé que es redundante, pero quiero que entienda lo que significa que Jesús nos tenga en su mano. Y estoy hablando de los líderes de estas iglesias. Que no solamente te tiene en su mano para protegerte, ¿sí? Jesús no solamente te tiene en su mano para protegerte. Sí, hay un pasaje allá en el Evangelio de Juan donde Jesús dice, los que Dios me dio no lo perdí, ¿sí? Básicamente dice esto, porque están en la mano de mi Padre y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie te puede arrebatar de la mano del Señor. El Señor dice, yo tengo a mis pastores en mi mano, no solamente para protegerlos, sino también para examinarlos. Cuando dicen que te tienen en la mano derecha, quiere decir que Él tiene el control sobre las 7 estrellas. Yo tengo el control, nada se escapa, ¿sí? Cuando dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, quiere decir que Jesús no es que está allá en el cielo sentado en el trono. Jesús está caminando en medio de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es el esposo, Él es el novio de la iglesia. Él te tiene en su mano. Entonces, Él te tiene y te examina y te prueba y te tiene que hallar que no te falta. Cuando Jesús te dice que yo te tengo en mi mano, quiere decir que Él tiene el control sobre lo que te pasa, sobre lo que pensás y sobre lo que enseñás, sobre lo que haces bien y sobre lo que haces mal. Que Él tenga el control no quiere decir que Él te haga hacer el mal, sino que Él está controlando lo que haces y que nada se le escapa, ¿sí? Cuando Jesús se está dirigiendo a Éfeso de esta manera, Jesús le está mostrando su control de la iglesia. Les está diciendo, yo soy el que tengo el control de la iglesia. Y ahora vamos a analizar por qué les dice esto. Fíjense en cómo empieza. Dice esto, el verso 2. Yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco tus obras. Grábense en esa frase, porque esa frase se repite a las 7 iglesias. Las 7 iglesias escuchan exactamente la misma frase. Ahora imagínense, pastores del ministerio y hermanos que nos están escuchando, porque esto no es solamente para los pastores. Jesús te tiene en su mano y camina en medio de la iglesia. Él es el dueño y señor de la iglesia y Él te dice, yo conozco tus obras. Todo lo que haces, todo lo que pensás, todo lo que planificas. Incluso, muchas veces en oración, yo me arrimo al Señor y le digo, descubre lo que me es oculto de mi corazón, porque incluso nuestro corazón, hermanos, muchas veces nos es oculto. Hay cosas en nuestro corazón que nos son ocultas, pero Dios las conoce. Él las conoce, Él te tiene en el hueco de su mano. Entonces Jesús se para hoy como iglesia y te dice, yo conozco tus obras. Y fíjense que hace un enumerado de estas obras. Y dice, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si cortáramos ahí, Efesios sería la mejor de las 7 iglesias. ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué criterio? ¿Sí? Efesios sería la iglesia modelo. Sería la iglesia que todos deberíamos imitar. Fíjense, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, trabajar arduamente, ¿sí? Tu paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y que no puede soportar a los malos. Los malos aquí no es solamente a los pecadores, sino también habla de los que viven contrario a la palabra de Dios, contrario a las enseñanzas de Dios. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, has probado a los que se dicen ser profetas, apóstoles, pastores, y los has hallado mentirosos porque no lo son. O sea que esta iglesia tenía un sexto sentido, descubría a los falsos profetas. Desde lejos los veía y ya los descubría. Muchas veces nosotros decimos, tenemos que ser una iglesia vigilante con los falsos profetas. Entonces, tengo una iglesia que trabaja arduamente. Tengo una iglesia que tiene paciencia con los hermanos, que tiene paciencia con las personas. ¿Sí? Tengo una iglesia que es conocedora de la palabra. ¿Por qué? Porque no la engaña fácil. Esta iglesia lee la palabra de Dios. Esta iglesia está estudiando permanentemente y está siendo vigilante en lo que es el estudio de la Biblia y descubriendo quiénes son los que traen la falsa doctrina. ¿Sí? Esta iglesia es la mejor. Es la iglesia de Éfeso. Y dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. O sea, fíjense, tu arduo trabajo y paciencia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, o sea, has sido perseguida, quiere decir. Y has tenido paciencia, otra vez la palabra paciencia. Y otra vez has trabajado arduamente. Primero dice tu arduo trabajo, y aquí le dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, quiere decir, no has caído. No has caído. Es la iglesia perfecta. ¿Sí? Pero el verso 4 es un terremoto ante todo lo que dijo anteriormente, porque lo derriba al piso. Y acá es lo que les dije al principio. Ahora imagínense al pastor de Éfeso parado enfrente de la congregación y empezar a leer todo esto, ¿no? Y cuando llega al verso 4 decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué nos enseña esto? La iglesia de Éfeso era una iglesia muy activa, ¿sí? Era una iglesia que hacía muchas actividades para el Señor. No sé si más o menos me van a entender con esto que les voy a decir. Como Éfeso era una ciudad, una de las ciudades más grandes, de hecho era la más grande de las 7 que se nombran ahí, y tenía mucho movimiento, ¿sí? Por lo general, no sé si ustedes lo han notado, para que se den una idea, las ciudades grandes, hay una diferencia enorme si uno va a una ciudad grande como New York o si va a una ciudad, bueno, vamos acá a Argentina, si va a Buenos Aires, va a notar que el movimiento, el diario que se vive es mucho más frenético, es más monótono, es algo que se tracciona de una manera distinta, es como que el día le faltan horas. Sin embargo, cuando uno va al campo y ve que la gente se levanta a las 6 de la mañana y se toman su hora y media
de mates, con tortas y conversan. En las ciudades grandes esto no pasa, tenés 15 minutos para bañarte, tomar el café y si no lo alcanzaste a tomar, te tomaste la mitad o salís tomándote el otro por el ascensor y tenés hasta el ascensor para bajar más rápido porque la escalera es muy lenta y esto es otra monotonía, ¿sí? Bueno, para que más o menos se entienda, ahora apliquen esto a lo que es iglesia. La iglesia de Éfeso tenía esa monotonía espiritual en lo que era el trabajo. Jesús decía que trabajaba arduamente y que era una iglesia que era muy activa. De hecho, eso se conoce como activismo. Era una iglesia que era sumamente activa. ¿Sí? Si yo tuviera que aplicar eso al día de hoy, sería una iglesia que hace 4 días de campañas cada mes. Y cuando termina la campaña hace 2 vigilias al otro fin de semana. Y es una iglesia que tiene 6 reuniones de oración de 2 horas cada una por semana. Y además tenemos consejería y tenemos esto y tenemos aquello y este evento. Y salimos de este evento y entramos en otro. Y hoy día tenemos un grupo de alabanza y estamos preparando. Y son iglesias súper activas. Es una iglesia que es súper activa. Y ustedes me dirán, ¿pero esto está mal? No lo sé. Yo como pastor me gustaría una iglesia muy activa, ¿sí? Me gustaría una iglesia que se mueva de esa forma, una iglesia que haga 36 horas de campaña por día, aunque el día tiene 24. Más vale, por supuesto que me gustaría. Me gustaría vivir de una reunión en otra y dando tiempo. Y si ustedes me preguntan si esto es malo, y yo para mí no. Ser activo no. El grave problema que yo encuentro en la iglesia de Éfeso es a dónde te lleva este activismo. Y este es el ay que no debemos perder. Fíjense, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un dicho mal usado por los cristianos, ¿sí? Por lo general cuando una persona se convierte y quiere estar en todas las reuniones y viene a la reunión el domingo y dice, che, ¿y cuándo es la otra reunión? Y el jueves, ay, no hay otra en el medio, ¿viste? Como que se desespera, como que quiere estar todos los días en reuniones y dicen, ay, es que está en el primer amor. ¿Se han dado cuenta de eso? Todos te dicen lo mismo, es que vos estás en el primer amor. Y yo no sé si hay primero, segundo o tercer amor. De hecho, la frase primer amor, en la única parte de la Biblia que sale, es esta. Y no dice que hay un segundo amor. Dice que o estás en el primer amor o no estás en el amor. ¿Sí? Porque la traducción correcta de esta frase sería esta. Pero tengo contra ti que has dejado de amarme. Esa sería la traducción correcta. La traducción de el primer amor sería que has dejado de amarme. Entonces, ¿qué encuentro yo? Encuentro una iglesia súper activa, una iglesia que es fiel a la palabra de Dios y que estudia la palabra de Dios y que se mantiene al corriente y que tiene en vista a los falsos profetas y que sabe identificarlos y que es paciente y es una iglesia muy activa y que tenemos reuniones todos los días y oraciones todos los días y todo para la gloria del Señor, pero muchas veces por hacer todo para la gloria del Señor nos olvidamos de invitar al Señor de la gloria. Y cuando queremos acordar, lo que estamos haciendo es simplemente seguir algo que veníamos haciendo, y lo que estamos haciendo es potenciando lo que nosotros creemos. Pero en algún momento de todo este activismo, uno tiene que tomar el control, y más los pastores, de poner un freno y de decir, está bien, hacemos un evento para glorificar a Cristo, pero muchas veces nos olvidamos de invitar al glorificado. Es como que haces un cumpleaños a un hijo tuyo, pero ese día no invitas a tu hijo al cumpleaños de él. Es como que te festejan el cumpleaños sin vos. Es como que te casaste con tu marido, pero nunca le avisaste a tu marido que te casabas y te quedás vestida de novia ahí, con el vestido blanco, y tu marido no está. Pero la fiesta se hace igual, pero tu marido no está. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una analogía que me causó mucha gracia, ¿no? Sobre esto. Y es para que más o menos lo entiendan. Una iglesia muy activa es una iglesia que hace lo que debe hacer.
Hay iglesias que no son tan activistas y eso no quiere decir que sean malas iglesias. Hay iglesias que no tienen tantas actividades. Y no estoy hablando de pandemia, que ahora por pandemia no podemos. En realidad la iglesia cristiana evangélica hace más de 10, 15 años que dejó de predicar el evangelio en las calles y no había pandemia. De hecho, empezamos la pandemia diciendo que nos vamos a preparar, pero hasta el día de hoy nadie se prepara. Y lo peor de todo, el día que esto ya se nos permita salir a predicar, que hasta ahora nadie... ¿Saben por qué nadie ha salido a hacer una campaña? Porque nadie ha ido a pedir permiso para hacer una campaña, porque los eventos al aire libre jamás se clausuraron. Lo que estaban prohibidos eran los eventos dentro de la iglesia. O sea, la metodología de la iglesia no cambió por más que decíamos que íbamos a cambiar. Si uno salía y decía, voy a hacer un evento en una plaza con 5 personas, vamos a hacer un evento, no va a juntar gente, simplemente yo voy a hablar por un parlante y voy a predicar para que la gente me escuche. ¿Quién se va a oponer a eso? Si no vas a juntar gente. No se opusieron a que nos juntáramos en las iglesias, mucho menos a que lo hagas en una plaza vos solo. Pero nadie sabe si se puede o no, porque nadie intentó hacerlo. Entonces, más allá de ese activismo, hay iglesias que, bueno, que lo predican, que no, hay iglesias que hacen eventos, que no. Antes de esto, como hay iglesias muy activas, como hay iglesias que no hacen actividades. Hay iglesias que lo más importante que tienen es el Día del Padre y hacen un evento para el Día del Padre. Y esos son los eventos más importantes que tienen. Y no estoy diciendo que sea bueno o que no sea malo, o que sea malo. El grave problema acá está en que dejaste de amar al Señor. El grave problema está en que Dios conoce tus obras y te felicita por lo que haces. Felicita tu arduo trabajo, felicita tu paciencia, felicita que busques descubrir a los falsos apóstoles a través de la verdad de la palabra. Dios te felicita cuando vos estudias la Biblia. Dios felicita todo lo que hacemos en estas actividades, ¿sí? No todo, porque hay otros que hacen otras cosas que no son para felicitarlos, pero en estas actividades que se nombran aquí. Pero Dios dice que has dejado de amarlo. No ustedes, sino la iglesia de Efeso. Yo sé que ustedes aman al Señor. Entonces yo me encuentro acá y digo, ¿cómo una iglesia puede dejar de amar al Señor? ¿Cómo una iglesia tan activa puede dejar de amar al Señor? Si vos me decís, bueno, una iglesia, porque vieron que no, el ser humano mide por cantidad o por calidad. Una iglesia con 10.000 miembros como que tiene mucho del Señor. Y una iglesia con 5 miembros como que le falta el Espíritu Santo adentro. Pero el ser humano tiene esa forma de medir. ¿Sí? Si la iglesia tiene 3 miembros y sí, una iglesiucha, están empezando, no, tenemos 30 años, dice el pastor, y dice 30 años para 3 miembros, cerrá. No, por amor a esos 3. Por amor a esos 3 yo tengo abierto. ¿Sí? Y después encontramos, no, porque la tenemos clara, porque tenemos una iglesia con 5.000 miembros, pero la iglesia con 5.000 miembros no te hace tener a Dios. Puedes tener una iglesia con 5.000 repollos si querés. Y eso no te hace tener una verdulería. ¿Sí? La iglesia la forman los creyentes. Ahora, tus 5.000 miembros, ¿son 5.000 creyentes? ¿Son 5.000 personas que además de todo este activismo aman al Señor? Porque acá el punto está en que dejaron de amar al Señor. La iglesia de Éfeso era grande y dejaron de amar al Señor. Hay 3 cosas que hacen que el ser humano pierda el amor. La primera es el orgullo. El orgullo hace que el ser humano pierda el amor. La segunda cosa es la vanidad. La vanidad es otra de las causas por la que el ser humano pierde el amor. Y la tercera cosa es la frustración. La frustración es una de las causas por la que el ser humano pierde el amor. ¿Sí? Para los que son casados, van a entender de lo que estoy hablando. ¿Sí? Imagínense que
su esposa, a los pastores y a los hermanos. Imagínense que su esposa le dice, bueno, escúchame, estoy casada legalmente con vos, yo voy a hacerle de comer a tus hijos, los voy a vestir, los voy a llevar a la escuela, yo voy a administrar la casa, yo cuando, espero que sean todos gente grande la que está conectada, ¿no? Yo cuando vengas a la casa, yo te voy a preparar el baño, te voy a planchar la ropa, te voy a lavar, te voy a cocinar y en la noche tendremos intimidad, pero tienes que saber algo, mi corazón le pertenece a otro hombre. O sea, tengo una mujer activísima, pero su corazón no me ama. Los hombres o las mujeres, ¿estaríamos dispuestos a seguir conviviendo con esa persona? Ahora imagínense en el hombre. Mira, mi amor, yo te quiero tener como una reina, te voy a comprar todo lo que necesites. Cada vez que vos no vas a tener necesidad de nada, cada vez que vos quieras ropa, yo te la voy a comprar, cada vez que quieras joya, te la voy a comprar, cada vez que quieras un auto, te lo voy a comprar. Vas a vivir conmigo como una reina, te voy a tener como una princesa, nunca vas a tener que trabajar en tu vida, yo te voy a pagar una empleada doméstica, pero tenés que entender algo, yo estoy enamorado de otra mujer. ¿Ustedes consentirían en vivir con su marido de esta forma? ¿Ustedes consentirían en vivir de esta forma con su marido? Y esa es la pregunta. Entonces yo me encuentro que Jesús dice, y volvemos al verso 2, yo conozco tus obras. Acuérdense en que el esposo, el novio, que es Jesús, le está escribiendo a su novia, que es la iglesia. Yo conozco tus obras, ¿sí? Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido como iglesia, y has tenido paciencia por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, o que has dejado de amarme. O sea, tengo una esposa que tiene mi casa como un palacio limpio, no encuentro una suciedad, no encuentro nada. Tengo una esposa que cuida a mis hijos, que se encarga de mi familia, que ella se encarga de todo, incluso trabaja para que yo no trabaje. Tengo una esposa así, pero todo eso no me sirve de nada porque mi esposa me ha dicho que ama a otro hombre. ¿Podríamos entender una relación así? Yo creo que nadie viviría de esa forma. El orgullo del ser humano, el creer que puede caminar sin Dios, es lo que hace que tu amor se enfríe. ¿Sí? La vanidad de pensar de que todo lo que hacemos lo hacemos por nuestra mano. De que hay cosas que hace Dios, pero hay otras cosas que logramos por nuestro propio esfuerzo, porque somos capaces. Esa vanidad hace que pensemos que no hace falta consultar de todo a Dios. De hecho, hay cosas que Dios te permite que obres sin estar yendo a la oración. ¿Por qué? Porque te las ha puesto en la palabra, ¿sí? Hay cosas muy particulares como predicar el Evangelio. Si Dios te dijo que predicaras el Evangelio a toda criatura, no tenés que ir a consultarle a Dios cada rato si predico o no predico el Evangelio. Pero hay otras cosas que sí. Hay cosas que sí. Hay negocios seculares que tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros y cómo poner a Dios en primer lugar. Hay cosas en mi vida cotidiana que yo tengo que pedir auxilio del Señor. En la crianza de mis hijos, si yo quiero tener hijos obedientes, si yo quiero tener hijos que sean instruidos y buenas personas, y que la gente cuando me mire me diga qué bueno que son tus hijos, qué chicos sanos, qué chicos simpáticos, qué chicos, y poder decirles, ¿saben por qué? Porque yo los instruyo en lo que Dios me enseña que les debo decir. Entonces yo crío a mis hijos, pero con la ayuda de Dios.
No soy tan vanidoso de decir no necesito a Dios. La vanidad hace que el amor se enfríe. Y la frustración. La frustración hace que el amor por Dios se enfríe. ¿Cuándo nos frustramos? Cuando nosotros tenemos esperanzas de cosas que Dios no ha dicho. Cuando pensamos que Dios dijo algo cuando Dios no dijo nada. Por eso muchas veces las malas enseñanzas hacen que nos frustremos. Yo fui un frustrado toda mi vida en el cristianismo, ¿no? Hasta que entendí la verdad. Yo fui uno que desde chiquito me dijeron que si no hablaba en lengua no tenía el Espíritu Santo. Y me frustraba. Porque encima iba a la reunión y yo gemía, tenía 9 años, y yo gemía y le decía, Señor, haceme hablar en lengua. Y salían los de al lado mío, rácata, rácata, y hablando en lengua. Y yo me frustraba. Y llegué a pensar que Dios no me tenía en cuenta. Y lo llegás a pensar, entonces tu amor se enfría. Pero Dios jamás prometió eso. Ni jamás dijo eso. Cuando nosotros no tenemos un pleno conocimiento del Dios que tenemos, esa frustración nos lleva a decir, Dios no me ama. Dios no me ama. Porque no me da lo que le pido. A otros sí, a mí no. ¿Sí? Y haciendo un paréntesis aquí, yo te voy a decir más o menos para que lo entiendas. Primero, nunca más dije que Dios no me ama, porque entendí que cuando dije Dios no me ama, Él me dijo, morí en la cruz por vos, ¿qué más querés? Entonces entendí que sí me amaba. Y no hay forma de que me separen de su amor. Nada me puede separar de su amor porque Él murió en la cruz por mí. Entonces nunca más voy a pensar que Él no me ama. Y después, en la regla general de que otros sí y yo no, todos pueden, vos no. Todos pueden, vos no. Mentalizate. Otros pueden hacer lo que quieran, yo no. Yo tengo que seguir a Dios. El amor que se siente por Dios nace de acá. La iglesia que es orgullosa, la iglesia que es vanidosa, la iglesia que está frustrada, por más que tenga 400 millones de miembros, puede dejar de amar al Señor y no tenerlo. No tenerlo. No importa la cantidad de miembros que tiene una iglesia, lo que importa es, si es activa, mucho mejor. Si no es activa, no importa, tenés tiempo para activarte, iglesia, pero nunca dejé de amar al Señor. Hay un pasaje allí en los evangelios, me gusta la traducción de Lucas, ¿sí? Que se cuenta en varios evangelios, pero hay un pasaje que creo que en Mateo dice, el que no aborrece padre, madre, hijo, hermano, hermana, por causa de mí no es digno de mí. Pero no es que aborrecer es de odiar, simplemente la traducción de Lucas te lo explica mejor y te dice, ninguno que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hermano, más que a mí. No significa que tenés que odiarlo, significa que no podés amar más a tu familia que a Dios. Y Jesús dice, el que ame más a su padre, a su madre, a su trabajo, a su casa, a su auto, que lo ame más que a mí, no es digno de mí. Y esto es lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Es una iglesia muy activa, es una iglesia que tenía mucho crecimiento. ¿Y eso está mal? No, no está mal. El problema es cuando todo ese crecimiento te lleva a dejar de amar a Dios. Hermanos míos, Salomón era muy práctico cuando decía, hay tiempo para todo debajo del cielo. Hay tiempo para todo debajo del cielo. ¿Sí? Hay tiempo para todo.
Y hay un tiempo para trabajar para la obra de Dios. Hay un tiempo para ponerse de pie y predicar. Hay un tiempo para salir a las calles, para decirle al mundo que Dios los ama, que murió por ellos en la cruz y que Cristo viene pronto. Hay un tiempo para todo eso, pero también hay un tiempo para adorar a Dios. Hay un tiempo para decirle a Jesús cuán bello es Él. Hay un tiempo para enamorarse del Señor, para estar en lo secreto con Dios. Hay un tiempo para todo eso. Hay un tiempo de oración, hay un tiempo de alabanza, hay un tiempo de lectura de la Biblia, de sentarse a leer la Biblia, no como un castigo ni porque tengo que aprender, simplemente porque quiero deleitarme con Dios. Y la iglesia de Éfeso se olvidó de esa intimidad con Dios y dejaron de amarlo. Ese es el grave problema del primer amor. Cuando te dicen, ay no, es que Juancito está en el primer amor, quiere decir que Juancito es el que ama al Señor. Y que los que dicen no estar en el primer amor no lo aman. No existe números para el amor. O amás a Dios o no amás a Dios. Ese es el mensaje que Cristo le mandó a la iglesia de Éfeso. Ustedes son muy activos, yo conozco sus obras, yo los miro, yo los tengo en mi mano. De mí nadie se puede escapar porque yo camino en medio de todas las cosas y yo veo todo lo que pasa. Acuérdense que en el capítulo 1 leímos el otro día, que ya se lo voy a ir explicando, pero dice que Él tiene ojos como llama de fuego. Eso habla de la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Dios es el único ser que es omnisciente. ¿Sí? Ay no, tened cuidado porque Satanás escucha. Satanás no ve nada porque Satanás no es Dios. Satanás no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, ni eterno. Dios sí, Él ve todas las cosas y ve tu corazón y ve lo profundo de tu corazón y ve cuánto amor tienes por Él. Y aunque estés abatido y afligido, Dios ve cuánto amor tiene por Él. La iglesia de Éfeso es una iglesia que había dejado de amar al Señor. Y había cambiado a Dios por el activismo. Había cambiado a Dios por los eventos. Ahora imagínense al pastor de Éfeso leyendo esta carta. De hecho, Juan la llevó en persona. El apóstol Juan la llevó en persona porque cuando salió de Patmos, él llevó las cartas consigo y se fueron repartidas en las iglesias, ¿sí? Ahora, fíjense en el mensaje de Cristo porque no es que Cristo le da una sentencia. Simplemente Cristo le está marcando este problema a esta iglesia. Dice el verso 5, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿De dónde has caído? ¿Se acuerdan lo que le dije, lo que el apóstol Pablo le había escrito a los Efesios en la carta de Efesios? Doy gracias a Dios por vosotros, por su amor, porque oran por todo. Fíjense, aquellas obras. Si ustedes quieren profundizar y saber de qué se trata esto, lean la carta de los Efesios, allí en el capítulo 1. ¿Sí? Ahí Pablo hace un enunciado de lo que era el amor de los Efesios. Ahora de pronto, como el otro día les mostraba en el relojito que les dije, la iglesia, para la iglesia de ese momento, la iglesia de Éfeso que Juan escribió para el presente de esa iglesia que fue hace 2000 años atrás, y después en el tiempo, la iglesia en el tiempo, ¿sí? Cronológicamente, como la iglesia cambió de ser la iglesia a la que Pablo le escribió en la carta de Efesios y elogiaba el amor que tenía por sus hermanos y el amor que tenía por la obra de Dios, pasó a esto. Pablo ya hacía 15 años que había escrito esa carta, 15 a 20 años, más o menos, la carta de los Efesios. Y de esa carta que escribe Pablo, pasó a esto, a que Cristo les diga, has dejado tu primer amor. Habría que analizar, ¿sí? Acuérdense que esto es un estudio. Habría que analizar cuál es la diferencia entre Efesios y este. ¿Qué pasó con esa iglesia desde allá hasta acá? ¿Sí? ¿Qué pasó? Entonces Jesús, que siempre da oportunidades, dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído? ¿Sí? ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras.
Y curiosamente encuentro que Jesús les marca el error, ¿sí? Técnicamente. No puedo hacerles preguntas, así que me van a tener que escuchar. Jesús marca el error técnicamente. Después le dice, ahora, recuerda de dónde caíste. ¿Sí? ¿De dónde caíste? En el lugar que te encontrabas. ¿Sí? Arrepiéntete de haber caído y vuelve a hacer estas obras. O sea, acá encuentro que yo conozco tus obras hoy, pero quiero que vuelvas a hacer estas obras. No es solamente, Señor, te amo mucho en oración. Acá encuentro que el amor de Dios se demuestra con obras. Con obras. Por eso, todo esto es como tarea. La carta de los Efesios y aquí. ¿Sí? Y haz las primeras obras. Y fíjese lo que dice. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Lamentablemente la iglesia de Efeso nunca cambió. De hecho, hoy en día son ruinas donde estuvo esa ciudad. ¿Sí? No volvió hacia atrás. No cambió. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene dos formas de recibir un mensaje de Dios. Como le dije al principio, el mensajero, el ángel, que lo nombra acá como ángel, el mensajero, o más práctico a la iglesia contemporánea, el pastor, tiene la obligación de enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Y una vez que el pastor enseña la palabra de Dios a la iglesia, libra su alma. ¿Sí? Libra su alma. Después es responsabilidad de la iglesia escuchar lo que el pastor está diciendo. ¿Sí? No obedecer al pastor, sino obedecer la palabra de Dios. La iglesia que obedece la palabra de Dios libra su alma. La iglesia que no obedece la palabra de Dios no libra su alma. Es así de práctico. ¿Sí? Nosotros cuando estamos aquí parados al frente de una iglesia, quiero que entiendan que somos responsables y se nos va a demandar lo que no hablamos, lo que no hacemos, lo que no decimos. Cuando nosotros enseñamos por cuenta propia lo que a nosotros nos parece bueno y no estamos enseñando la palabra de Dios, en el día en que Cristo te pare enfrente de su trono, vas a tener que dar cuenta por lo que hiciste. Y la Biblia es clara cuando dice que ese día será el crujir de dientes y el lloro. Porque se tiene que dar cuenta. Hoy en día hay muchos buenos pastores. Conozco muchos buenos pastores. Y también conozco de los otros. Conozco los que piensan que esta vida es eterna, la que vivimos hoy. Y como que ellos pueden hacer lo que quieran y total, Cristo no les ha dicho lo contrario. Pero de eso se trata el libre albedrío y de eso se trata la gracia. De que podés caminar como vos querás. Pero llega un día donde el Señor va a tomar cartas en el asunto y te va a pedir explicaciones. Entonces, cuando Jesús escribe al ángel y le dice, yo conozco tus obras, quiere decir que te conoce, pastor. Quiere decir que sabe lo que enseña. Y quiere decir que sabe por qué enseñas lo que enseñas. ¿Sí? Cada vez que predico un mensaje, yo sé que soy un poco duro para predicar muchas veces. Pero porque entiendo que para recapacitar, la gente tiene que recibir el mensaje tal cual la Biblia lo da. Y no tengo que adornar nada. Hay un dicho que dice, no maten al mensajero.
simplemente somos mensajeros. Ahora, aparentemente aquí no hubo un cambio, porque la iglesia de Efesios no permaneció. Y fíjese que sigue y dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bien, los nicolaitas era una doctrina de aquella época que ¿cómo es? Esta doctrina hacía una diferencia episcopal, una diferencia entre el clero y los súbditos, y los súbditos, y los laicos, ¿sí? La congregación elevaba de posición y daba cierta honra a los que estaban al frente de las iglesias y a los... Después estaban los miembros, que eran los menores, ¿sí? Para que más o menos se lo entienda, era una doctrina que se manejaba mucho en los tiempos de Jesús a través de los fariseos, por ejemplo. Los fariseos, ellos tenían una diferencia de estatus social por ser fariseos, eran diferentes al pueblo. Por eso que cuando Jesús hace esa parábola del fariseo y el publicano que van a orar, el publicano se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a este pecador. Y el fariseo decía, gracias Señor porque no soy como este publicano. O sea, había una diferencia de estatus social. Y acá es muy claro el Señor cuando dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Nicolaitas viene de Nicolás, era quien estableció esta dogmática, ¿sí? Las cuales yo también aborrezco. O sea, Dios me dice que Él aborrece esa diferencia porque Dios nos mira a todos por igual y a todos nos da la misma oportunidad. Entonces, en ese tiempo, la iglesia de Éfeso tenía tanto conocimiento de la Biblia que aborrecía esto. Y eso lo encontrás hoy en día, como les dije, en los tiempos de Jesús estaban los fariseos, los escribas, los saduceos, habían diferentes sectas y eran superiores en su parecer al pueblo. Ahora, hoy en día también se encuentra eso, también se ve, ¿sí? Lo vemos durante la historia en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica está el cura, que es el padre, bueno, y demás, y siempre hay una diferencia, y hablan del hombre santo, y en realidad es así, y son posturas, bueno, y dicen los evangelistas, no, porque nosotros no idolatramos a los hombres. ¿Y qué hacen con el pastor? Hacen exactamente lo mismo. Yo he ido a iglesias donde si hacen un almuerzo, una cena, los pastores le ponen sillas blancas y a todos los otros sillas plásticas. Los pastores no se sientan con la congregación para comer. Y en los eventos principales los pastores van en una silla arriba del escenario. ¿Para qué? Para que te vean. ¿Para qué querés ser visto? Entonces hay una diferencia. Y se olvidan de que Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido a servir. Y nosotros no estamos acá para ser servidos, estamos acá para servir. ¿Sí? Estamos acá para ser puente en esto. Yo soy embajador del cielo. Yo vengo a poner amistad entre el hombre y Dios. Nada más. Pero yo no soy el que hizo la obra. El que hizo la obra es el que se merece la gloria, no yo. Entonces, los pastores tenemos que tener muy en claro cuál es la posición que te toca. ¿Sí? Dentro del mundo, vos sos un embajador para el mundo que traes la palabra de Dios. Y dentro de la iglesia sos el tapete donde se limpian los pies los hermanos. Y asimilarlo. Y tenés que aceptarlo. Y nada de decir, no, pero es que bueno, es que yo tengo carácter, es que yo soy orgulloso. ¿Sabés quién soy yo? Yo soy súper orgulloso. Yo, la vida y mi trabajo me llevaron a ser una persona orgullosa. Ahora, la vida a partir de que amé al Señor y empecé a caminar con el Señor, me llevó a ser el tapete de mis hermanos. ¿Y saben qué? Me gusta ser el tapete de mis hermanos. Me gusta tomar a mis hermanos de la mano y acercarlos al Señor. Porque para eso estamos. Ahora, los efesios aborrecían las obras de estas personas. Y esto es un apartado aparte. Y yo siempre digo, es muy especial que aborrecer estas obras porque Dios las aborrece. Dios aborrece esta diferencia entre los que dirigen la iglesia y los que están sentados en la banca. ¿Sí? Los que dirigimos la iglesia estamos para corregir lo deficiente de la iglesia y para hacer puente para nuestros hermanos,
No estamos para enseñorearnos de ellos, porque no nos mandaron a enseñorearnos de ellos, nos mandaron a ser servidores de los demás. Y eso es lo que la iglesia tiene que tener claro. Y esta era una de las virtudes que tenía la iglesia de Efeso. Y todas las otras virtudes del trabajo arduo, de la paciencia, y que sus obras postreras son más que las primeras, y todo ese rollo. Pero todo eso no tenía sentido porque habían dejado de amar a Dios. Y cuando vos dejás de amar a Jesús, no tiene nada de sentido lo que hagas. Y todas las obras que podés hacer en la iglesia no te van a cambiar la posición. ¿Sí? Porque la salvación no la vas a perder. Una vez salvo vas a ser salvo. A menos de que apostates de la fe. Pero acordate que un día te tenés que parar delante del trono de Cristo y dar cuenta por lo que hiciste. ¿O pensás que el juicio de Apocalipsis, que después le voy a pasar, porque tengo estudios de Apocalipsis grabados ahí en YouTube, cuando terminemos con las iglesias, yo les voy a enseñar cómo lo deben buscar para seguir con la enseñanza, ¿sí? ¿O pensás que el juicio es para los del mundo, para los que no creyeron en Dios? El juicio es para todos, ¿eh? La Biblia enseña que es necesario que todo hombre muera una vez y después el juicio. ¿Entendieron? Todo hombre. No la mitad ni un cuarto. Todo hombre debe morir una vez y después el juicio. Porque todos tenemos una vida eterna. Y depende de las decisiones que tomemos y lo que hagamos, es donde la vamos a ir a parar. ¿Cuál es la diferencia? Los que hemos aceptado a Cristo estamos salvos del día de la ira, de la condenación eterna. Pero la cuenta la tenés que dar igual. Yo me tengo que parar algún día y explicarle al Señor qué hice como pastor. Cada detalle y cada punto de mi vida va a pasar por delante de mí y yo voy a tener que explicar al Señor. Voy a tener que dar las explicaciones. Y aquel día quiero que me digan, bien, buen servo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Prefiero que me digan, en lo poco me fuiste fiel, a que me digan, en la iglesia de 10.000 miembros me fuiste infiel. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy popular. Era una iglesia muy crecida para la época. ¿Sí? Y tenían obras de las que buscar. Caridad. Tenían un comedor para niños. Le daban de comer a los huérfanos. Pero todo eso se transforma en rutina. Todo eso pasa a ser una rutina cuando Dios no está detrás. Cuando Dios no tiene el primer lugar y cuando Dios no es glorificado. Cuando el orgullo del hombre pasa a decir, mirá lo que he construido con mi mano y lo que llegué a hacer con mi esfuerzo. Che, qué bueno que somos, qué grande que somos. Qué impresionante lo que hacemos. Y de pronto, ya no es Dios el que se lleva la gloria. Simplemente ya Dios pasa a ser parte de una ecuación. Y ya las charlas cambian. Y ya no decimos, che, 2 más 2 son 4, pero qué bueno que es Dios, ¿no? Así pasa en eso. Che, mirá lo que hicimos, mirá lo que construimos, el esfuerzo de los hermanos. Y nos paramos allá adelante y decimos, le agradezco a cada hermano. Y vamos a hacer placa con los nombres de los hermanos que estuvieron presentes en lo que hicimos y lo que caminamos. Y Dios, lo dejaste. ¿Ah? René González escribió una canción, llegar arriba, alcanzar que te mire la gente. Hermano, de eso se trata. Y la adoración y la oración. El primer amor. No hay un primer amor para el nuevo y un segundo amor y un tercer amor para el pastor. El primer amor es para todos. Y el primer amor se basa en dar la vida por Jesús. Jesús dijo, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús la puso por sus enemigos, porque éramos todos enemigos de Dios. Y eso se trata, el amor. Amar a Dios es poner tu vida por Dios. Es poner tu vida al servicio de Dios. Y que Dios siempre esté en primer lugar. Y esto tiene galardón. Esto tiene recompensa. ¿Sí?
El verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que recupere su amor por Dios, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. Allá en Génesis, cuando Adán pecó, Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Y hay un relato ahí cuando Dios, no es que Dios descubrió a Adán, Dios ya sabía, Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. ¿Sí? Que de hecho, cuando Adán escuchó que Dios andaba por el huerto, dice que Adán se escondió. Y Dios le llamaba, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Adán, ¿qué has hecho? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? Y Adán jamás le dijo que había comido, porque Dios sabía. Pero hay una conversación que siempre digo es entre el Padre y el Hijo, entre Jesús y Dios Padre, donde ellos quitan del huerto, lo guardan, ponen un ángel a cuidar del árbol de la vida, porque dicen, este ya es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. No sea pues que tome del árbol de la vida y viva eternamente. Entonces escondieron el árbol de la vida y pusieron un ángel a cuidar ese árbol, ¿sí? Con una espada. Y el ángel es el guardián de ese árbol. Pero bueno, no estamos en ese estudio, pero se lo resumo. Ese ángel hoy en día no está. Hay un camino al árbol de la vida y se llama Jesucristo. Entonces, una de las promesas para los que aman a Dios es poder vivir eternamente. ¿Sí? Cuando vos amás a Dios podés vivir eternamente. Amén. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Les doy un minuto para que la escriban. ¿Alguna pregunta sobre el texto citado? ¿Mm? Ya la próxima clase vamos a estar siguiendo con el mensaje Esmirna. No lo hice muy largo porque en realidad me toma eh, más tiempo darlo largo, ¿sí? Para entender bien todo el concepto del mensaje efesio, tendría que citarle los templos, los dioses. Habían 6 templos de dioses distintos, quiénes eran los dioses paganos, qué culturas tenían, para que entiendan por qué Jesús habla de esta manera, ¿sí? Pero bueno, eso se los dejo como tarea. Sí, tenían el mayor de los templos era el de la diosa Diana, que hasta el día de hoy sigue funcionando. No el templo, sino la diosa. Hay muchos que siguen practicando esa ideología, aunque disfrazada, ¿eh? Bueno, pero eso es un tema para otro tiempo, para otro momento. Bueno, vamos bien, me pone la pastora Magdalena. Bueno, bendiciones ahí a todos los hermanos. Un gusto haber estado compartiendo con ustedes todo esto. He tratado de resumirlo lo más que he podido. No dejen de volver a leerlo. Estudien la carta de Efesios y compárenla. Efesios, ahí lo que Pablo elogia de los Efesios a lo que Cristo habla de los Efesios. Es la misma iglesia. Y vayan haciendo comparaciones, ¿sí? La Biblia no se contradice, simplemente son distintos tiempos, son distintas épocas. Esta iglesia fue una de las iglesias que estuvo antes de la persecución más severa, y que bueno, ya lo van a ver cuando pasemos a la próxima. Pero no es la iglesia primitiva, ¿eh? La iglesia primitiva amaba al Señor. Esta es la iglesia intermedia, una iglesia que estuvo con mucha actividad, bueno, y permitió y hizo una unificación de cultos para poder existir, ¿no? Pero bueno, todo eso se los voy a dejar.
gramaticalmente, históricamente, todo esto hay que indagarlo. Ya después grabaré algún video en YouTube y lo colgaré ahí para que todos lo puedan examinar más a fondo. Bueno, bendiciones a todos. Yo voy a estar orando para terminar y nos vemos la clase que viene el próximo miércoles, ¿sí? Donde vamos a tocar el mensaje a Esmirna y vamos a estar hablando de la iglesia de Esmirna. Saludo a todos los que se han conectado, espero que sea de bendición. Saludo a los pastores del ministerio. No pudimos intercambiar preguntas y respuestas, pero bueno, ya nos vamos a ir ambientando con la tecnología y a poder dar unas preguntas y respuestas y sacarnos las dudas, ¿no? Porque siempre es lindo hacer preguntas. Y muchas veces no preguntas porque tal vez yo tenga ciertos conceptos. Yo cuando voy a los estudios bíblicos, yo hago preguntas básicas. No porque no entienda lo que me están explicando, simplemente porque pienso en las demás personas que están allí, las preguntas que pueden llegar a tener. Entonces trato de hacer una pregunta para que les sea claro, porque muchas veces la gente por vergüenza no pregunta. Y bueno, pero aquí somos todos hermanos y estamos para ayudarnos, estamos para sacarnos la duda. Así que bueno, no hay problema, yo ahora voy a terminar el video, pero pueden seguir comentando y haciendo preguntas ahí, se las responderé en la próxima clase. Padre, Señor, gracias por todo lo que nos has dado hoy, Señor, con tu presencia. Pudimos ver esta carta, Señor, y pudimos ver qué esperas tú de la iglesia, lo maravilloso que es amarte, Señor, y vivir bajo tu dirección, Señor. Oh, Dios mío, gracias porque tú nos haces crecer cada día, Señor, en tu presencia. Y nos enseñas a ser mejores personas, Señor. Nosotros muchas veces, Señor, como niños, queremos accionar rápido y queremos avanzar. Y muchas veces tú nos tienes que ir marcando los tiempos, Señor, y haciéndonos entender que debemos madurar, Señor, y que todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora, Señor. Y hay un tiempo para servir a Dios y para predicar el Evangelio, Señor, en todo momento. Pero hay un tiempo para adorarte a ti, para tener un devocional contigo y estar contigo, Señor, aunque sea ahí en nuestra habitación, Señor, o en nuestra casa, incluso en la reunión, Señor, de poder compartir entre hermanos y de poder entregarnos a ti y rendirnos a ti. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, por la dulce presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que nos estuvo ayudando hoy, Señor. Ayúdale a mis hermanos, Señor, a que sigan estudiando y a que sigan comparando, Señor, tu palabra que es maravillosa, Señor. Y explícales, Padre, todo lo que a mí me ha quedado pendiente, Señor. Oh, Dios mío, porque entiendo que hemos simplemente rozado, Señor, este tema, Señor, y es un tema muy apasionante. Y más para la iglesia de hoy, Señor. Una iglesia que ha dejado de amarte. Es una iglesia que está lejos de tu voluntad. Padre mío, y Dios mío, te agradezco por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Parece que tembló en este momento. Bueno, ¿será que el Señor está contento? Aleluya, gracias, Señor. Y si vino el rapto, me imagino que no me quedé acá. Bendiciones para todos, que el Señor me los bendiga. Y los espero el miércoles que viene para ver el mensaje Esmirna y seguir viendo las 7 iglesias así, porque este es el tiempo para estos mensajes. Y no tengan miedo del Apocalipsis. El Apocalipsis es claro y está revelado. Amén. Gracias a todos y que Dios me los bendiga.